Good morning. Thanks for joining us. From the beginning of his administration, the president... Buenos días, gracias por acompañarnos. Desde el comienzo de este gobierno, el presidente ha sido muy claro en que la vacunación es la salida de la pandemia y cada día hemos estado concentrados en tener a más y más estadounidenses vacunados. Gracias al plan de 6 puntos del presidente, seguimos vacunando a más gente y protegiendo a más gente. Hoy, los doctores Walensky, Fauci y Murthy les darán una actualización sobre estos esfuerzos, concentrándose en 3 puntos fundamentales. Primero, la efectividad de las vacunas, al tener más gente vacunada, incluyendo los requerimientos de vacunación. Segundo, nuestro trabajo para darle protección adicional a los estadounidenses mediante vacunas de refuerzo. Y tercero, el potencial en el horizonte para vacunar a los niños. Comencemos con la doctora Walensky para una actualización sobre el estado de la pandemia y el impacto de las vacunas. Y luego el doctor Fauci hablará de la efectividad de las vacunas y de los refuerzos. Doctora Walensky. Gracias, buenos días. Comencemos revisando la información, las estadísticas. El número de casos en este momento está en 111.060 por día. Estas cifras reflejan una baja de 15% frente a la semana anterior. El promedio de muertes por 7 días está en 1.476 por día. Las vacunas son la herramienta más poderosa que tenemos para evitar infecciones por el COVID-19, hospitalizaciones y muertes. El poder de la vacunación no es solo para los individuos que se vacunan, también para los que les rodean y sus comunidades. Hoy quisiera compartir con ustedes estadísticas adicionales que demuestran cuán esencial es la vacunación en nuestra lucha contra el COVID-19. Unos 185 millones de estadounidenses están plenamente vacunados contra el COVID-19. Lamentablemente, eso deja unos 70 millones de estadounidenses elegibles que no se han vacunado, y estas personas no están distribuidas en forma pareja. Hay lugares del país donde hay demasiados individuos sin vacunarse, y en muchos estados donde las tasas de vacunación están por debajo del 50%, lo que los deja a esos estados y a las comunidades en riesgo y sin protección frente al COVID-19. Estamos comenzando a ver casos y hospitalizaciones bajando de la cresta que vimos en agosto y septiembre. Esta gráfica muestra el promedio de 7 días de casos, hospitalizaciones y muertes en 3 grupos de estados. En azul, los estados con menos de 55% de la población plenamente vacunada. En amarillo, los estados donde entre el 50 y el 65% de la población está vacunada. Y en verde, los estados que tienen más del 65% de la población elegible plenamente vacunada. Del panel en la izquierda pueden ver los casos semanales de COVID en esos estados con menos de 55% de la población elegible vacunada. El número de casos es mucho más alto que en los estados con más tasas de vacunación. En la cresta que vimos en el verano, la baja tasa de vacunación en estos estados les daba una incidencia de más del doble de los estados vacunados. Pueden ver las mismas tendencias para las hospitalizaciones por COVID-19, donde los estados con menos tasas de vacunación tienen más hospitalizaciones. Aún cuando el cuadro total está bajando, sus cuadros siguen siendo bastante altos. En el panel de la derecha, las muertes siguen siendo muy altas en los estados con bajas tasas de vacunación. Estas estadísticas dejan 2 puntos muy claros. Primero, las vacunas contra el COVID-19 son altamente efectivas para evitar enfermedades severas, hospitalizaciones y muertes debido al COVID-19. Segundo, las altas tasas de vacunación en sus comunidades se traduce en menos casos, un menor impacto en sus sistemas de salud, menos tasas de enfermedad en las aulas y mejor salud para los que le rodean a usted, incluyendo los niños de menos de 12 años que hasta el momento no son elegibles para vacunarse. Aunque hemos avanzado considerablemente en nuestra campaña de vacunación, todavía tenemos trabajo que hacer para asegurarnos que la vacunación sea alta y pareja en todo el país. Esta semana los CDC dieron a conocer un reporte destacando las tasas de vacunación en mujeres embarazadas y aquellas que vayan a quedar embarazadas, las personas de alto riesgo por el COVID-19. En general, 31% de las personas embarazadas están plenamente vacunadas.
Quiero reiterar que estas vacunas son seguras y efectivas, incluyendo durante la vacunación, durante el embarazo. Es un beneficio para la madre y el bebé. Si todavía no se han vacunado, les insto a hablar con su proveedor médico y personal médico en su comunidad sobre los beneficios de la vacunación. La vacunación es nuestra mejor defensa contra el COVID-19. Tenemos las herramientas científicas para ponerle fin a esta pandemia. Tenemos la ciencia que demuestra que las vacunas son seguras y siguen siendo efectivas, y tengo confianza en que podemos unirnos y protegernos a nosotros y a nuestras comunidades del COVID-19. Gracias, y les dejo ahora con el Dr. Fauci. Muchas gracias, doctora Walensky, y quisiera darles ahora 3 mensajes concisos sobre cómo podemos acelerar el fin de la epidemia en nuestro país y de la pandemia global mediante vacunaciones. Primero, las vacunas contra el COVID-19 son seguras, efectivas, convenientes y gratuitas. Le protegen a usted, a sus seres queridos y a sus comunidades. Siguiente. Este es solo un pequeño grupo de estadísticas sobre distintas localidades en el país. En este caso, tenemos de Public Health en Seattle y en el condado de King. Estos son los casos en los últimos 30 días. Esencialmente, la variante Delta. La gente no vacunada o no plenamente vacunada tiene 8 veces más probabilidades de dar resultado positivo, 41% veces más de vacunarse y 57 veces más de morir en comparación con gente plenamente vacunada. Siguiente mensaje. Los refuerzos dan mayor protección contra las infecciones de COVID-19, los cuadros sintomáticos de COVID-19 para la gente en situaciones de alto riesgo. Siguiente. Esta es una gráfica que mostré en la ocasión anterior. 12 días o más después del refuerzo, la tasa de infección es menor en el grupo con el refuerzo que en el grupo sin refuerzo por un factor de 11,3, y la severidad es más baja por un factor de 11,5. Siguiente. Estos son los cuadros severos de COVID-19 dependiendo del estatus de vacunación en individuos de 60 años o más, en un estudio efectuado en Israel, y las cifras que ven son cifras por cada 100,000 personas hasta el 28 de septiembre. El 174,2 representa a los no vacunados, 33,7 los que han recibido 2 dosis de la vacuna mRNA y 3,4 los que han recibido 2 dosis de la mRNA, en este caso Pfizer, más el refuerzo. Siguiente. Tercer punto. Las vacunas para niños de 5 a 11 años están pendientes de autorización de la FDA y de la recomendación de los CDC. Muy pronto pudieran estar disponibles para ayudar a proteger a nuestros niños y a quienes los rodean. Siguiente. Como saben, hace unos días Pfizer y BioNTech presentaron sus estadísticas a la FDA de sus estudios en fase de 2/3 en niños de 5 a 11 años. El resultado total, 2.000. Las estadísticas muestran un perfil favorable y una sólida respuesta de anticuerpos con un régimen de 2 dosis de 10 microgramos. Nuevamente, las determinaciones regulatorias dependen de la FDA y los CDC harán la recomendación de procedimiento. Siguiente. En conclusión de estos 3 mensajes breves, como decía la doctora Walensky elocuentemente, número 1, vacúnense. Aquí es donde pueden encontrar información en vaccines.gov. Envíen por texto su código postal o llamen a ese número de teléfono. Volvemos contigo, Jeff. Gracias. La doctora Walensky y el doctor Fauci han indicado que la vacuna es nuestra mejor herramienta contra el virus.
y vacunar a más gente es la salida de esta pandemia. En este momento, 3 de cada 4 estadounidenses elegibles han recibido por lo menos la primera dosis. Eso es progreso, pero hay más trabajo que hacer. Y por eso el presidente está poniendo en práctica audaces requerimientos de vacunación, incluyendo requerimiento para 17 millones de trabajadores de la salud para que estén plenamente vacunados, y para todos los empleadores con más de 100 trabajadores asegurar que su plantilla laboral esté plenamente vacunada o se someta a pruebas por lo menos una vez a la semana. En conjunto, estos requerimientos presidenciales se aplican a unos 100 millones de trabajadores, 2/3 de todos los trabajadores del país. Como ha dicho el presidente, los empleadores deben actuar ahora para proteger a su plantilla laboral, y deben hacerlo estableciendo requerimientos de vacunación. Esta semana, Procter & Gamble y AT&T, 2 de las empresas más grandes del país, adoptaron requerimientos de vacunación. Delaware anunció que los maestros de escuelas públicas y privadas de preescolar al grado 12 deben vacunarse o someterse a pruebas. En el condado de Allegheny, en Pensilvania, se están requiriendo vacunas para los empleados gubernamentales. En Universal Studios en California o en un estadio de los Grizzlies en Memphis, para entrar hay que tener prueba de vacunación. A medida que las organizaciones van llegando a sus plazos para la vacunación, tenemos estadísticas que indican que estos requerimientos funcionan. Comencemos con el día lunes. El lunes, Novent en Carolina del Norte alcanzó su meta y anunció que 99% de sus 35,000 empleados ya se habían vacunado. United Airlines anunció que el 99% de sus empleados estaban vacunados dentro del lapso previsto, un repunte de 59% frente a la cifra de 2 meses antes. El Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt anunció también esta semana que sus 28,000 empleados están plenamente vacunados. Y ayer, Virginia Tech informó que 95% de sus estudiantes ya estaban vacunados dentro del plazo de la universidad. Cuando las organizaciones establecen requerimientos de vacunación, las tasas de vacunación repuntan en 90% o más. Más y más empresas están requiriendo la vacunación como un estándar. Observen las ofertas de trabajo. El número de ofertas de trabajo donde se requiere la vacunación ha aumentado casi 20 veces. En esencia, los requerimientos de vacunación funcionan, y gracias a estos requerimientos presidenciales, las empresas, universidades, colegios universitarios y otras instituciones del país van a seguir en aumento en esta tendencia. A medida que vacunamos a los que no se han vacunado, estamos incrementando la protección para los estadounidenses ya vacunados usando vacunas de refuerzo. Nosotros pedimos que más de 20 millones de estadounidenses se vacunaran con el refuerzo. Fueron casi 2 millones en la primera semana. Eso es un avance considerable, y estados y farmacias están contactando a individuos elegibles con mensajes de texto, llamadas telefónicas y más. En Maryland se han hecho más de 250,000 llamadas a personas elegibles desde el viernes pasado. Farmacias de todo el país han programado la vacunación con refuerzos de más de 100,000 individuos. Las farmacias han establecido más de 8,000 clínicas para vacunar a los más vulnerables, incluyendo los que están en centros de cuidado prolongado y en ancianatos, así como el personal de los mismos. Así que estamos avanzando, arrancando bien, y estamos avanzando en los estados, tribus y territorios, con las farmacias, con los proveedores médicos. Esto hará que millones de estadounidenses puedan recibir su refuerzo de la vacuna. Concluiré reiterando que estamos totalmente concentrados en vacunar a más gente, especialmente los que no se han vacunado hasta el momento. Solo así saldremos de esta pandemia. Si usted no se ha vacunado, vacúnese. Es gratis, seguro, es fácil y nos dará más seguridad a todos. Con esto los dejo con el Dr. Murphy. Dr. Murphy.
Muchas gracias, Jeff. Es un placer estar con todos aquí. Una de las razones por las que tengo esperanza sobre nuestra respuesta a futuras pandemias es que las vacunas para niños de menos de 12 años ya están en el horizonte. Y les digo por qué. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos de menos de 12 años. Y como padres nos preocupamos por su seguridad. Durante la pandemia buscamos la mejor forma de protegerlos, pero acaban de reanudar las clases. Nos sentimos agradecidos que puedan volver a las clases presenciales e interactuar con sus compañeros. Estamos muy agradecidos que las escuelas, siguiendo las recomendaciones de los CDC, utilizando mascarillas, pruebas y mejores sistemas de ventilación, están reduciendo el riesgo para nuestros hijos y todos los niños en las escuelas. Y sabiendo que nuestros hijos no se han vacunado, esto es algo fundamental. Sabemos que el COVID ha sido un tema de preocupación para muchos en sus vidas, porque todos quieren estar protegidos del COVID. Así que las vacunas ayudarán mucho en la salud de nuestros niños y para la tranquilidad de los padres. Hablemos de cómo vamos a proceder para vacunar a los niños, en cuanto a selección de dosis, pruebas clínicas y el riguroso proceso de verificación. Debo destacar que la base de este proceso es la seguridad. La seguridad de nuestros niños es sumamente importante, nuestra mayor responsabilidad. Y esto comienza con la dosis. Las vacunas para niños tienen dosis diferentes porque los niños no son adultos pequeños, están creciendo y desarrollándose en múltiples aspectos. Así que todo esto tiene que ser considerado para determinar la dosis apropiada dentro de los márgenes de seguridad. Igualmente, se hacen pruebas clínicas separadas con los niños para tener certeza total que la evidencia demuestre un perfil de seguridad y una respuesta inmunológica en los niños. Por eso es que es tan importante que haya niños en estas pruebas y se les dé seguimiento minucioso durante 2 meses después de la segunda dosis. Cuando haya suficiente información de estas pruebas clínicas, los desarrolladores de las vacunas presentarán todo esto a la FDA, que procederá a hacer una investigación minuciosa e independiente. Si la FDA aprueba la autorización de uso de emergencia de la vacuna podrá ser administrada. Pero tenemos una capa más de revisión muy importante. Si se da la autorización, el Comité Asesor de los CDC sobre prácticas de inmunización debe hacer su propia revisión sobre recomendaciones clínicas para los proveedores de atención médica. Como ven, este es un proceso complejo realizado por algunos de los expertos más distinguidos en vacunación, y las estadísticas y las reuniones de las comisiones son públicas para la máxima transparencia. Por el momento, la vacuna más avanzada para niños es la de Pfizer. Hay más de 2.000 niños en las pruebas clínicas y la compañía reporta que está viendo resultados prometedores. La FDA informó que una vez que reciban la solicitud formal de autorización por parte de Pfizer, van a hacer una investigación minuciosa cuanto antes. Una cuestión de semanas y no de meses. Las vacunas contra el COVID-19 son una prioridad muy importante para la FDA. Se van a guiar por la ciencia y la seguridad al evaluar los criterios de estas vacunas para niños. Eso es lo que me tranquiliza como padre. Por eso, cuando la vacuna esté disponible para niños de 5 a 11 años, estoy ansioso por llevar a mis hijos a vacunarse. Hasta entonces, mi familia hará todo lo posible para proteger a nuestros hijos no vacunados del virus. Vamos a acatar las políticas de los colegios sobre el uso de mascarillas porque sabemos que esto reduce el riesgo de contagio de COVID para nuestros hijos. En los condados de Maricopa y Pima, los requerimientos de mascarillas demostraron que los que no usan máscaras tienen mayores probabilidades de contagiarse. Nuestros niños también han participado en pruebas regulares en las escuelas para detectar cuanto antes posibles infecciones y tomar las medidas de protección necesarias. Se están usando mascarillas en los espacios cerrados y lo mismo se va a aplicar a otros ambientes escolares. Hasta los niños más pequeños no se pueden vacunar aún, pero los demás sí podemos hacer. Al vacunarnos, lo que podemos hacerlo somos una barrera de protección en torno a nuestros niños. Si usted se puede vacunar, hágalo, por favor, si no por su propia salud, por la salud de los niños en sus comunidades. Con todo y
los retos de esta pandemia, no podemos perder de vista el hecho que hemos avanzado en la lucha contra el COVID-19. Sabemos cómo frenar la propagación del virus. Tenemos herramientas poderosas, incluyendo vacunas, que no teníamos antes. Y ahora también tenemos la promesa de una vacuna para niños de menos de 12 años. Vamos a seguir avanzando en nuestros esfuerzos para proteger a la gente del COVID. La ciencia nos dice que esto funciona, salva vidas. Muchas gracias y estoy ansioso por sus preguntas. Gracias, Dr. Murphy. Pasamos a las preguntas. Thanks, Jeff. First question, let's go to Sabrina Siddiqui at the Wall Street Journal. Thank you so much, as always, for giving the briefing. I have two questions. First, can you talk more about what steps you're taking to lower Muchas gracias por la conferencia de prensa. ¿Pueden hablarnos de las pruebas caseras rápidas, considerando que hay una demanda más alta en las escuelas? Y separadamente, la Casa Blanca ha dicho reiteradamente que los CDC son responsables por la aplicación del título 42 a inmigración. ¿Cuál es el criterio de los CDC para levantar el título 42? En cuanto a las pruebas, la capacidad de pruebas se ha incrementado significativamente y ahora está disponible en muchos lugares: farmacias, centros comunitarios de salud, sitios estatales y locales, y seguiremos aumentando el número de lugares de pruebas en miles. Esto se hace sin costo alguno. Cuando hablamos de las pruebas para hacerlas en casa, que salieron al mercado a comienzos de año, tienen una alta demanda y son muy populares. El presidente pidió que hiciéramos una inversión significativa para incrementar la producción de pruebas rápidas. Invertimos $2,000 millones para producir cientos de millones de pruebas adicionales, lo que le da a los fabricantes la confianza para incrementar su capacidad, y vamos encaminados ya a duplicar el número de pruebas rápidas que están en el mercado en los próximos 60 días. También hemos trabajado con los principales detallistas Walmart, Amazon y Kroger, que han accedido a vender estos productos a costo, lo que los hará más accesibles. Vamos a continuar haciendo todo lo que podamos para incrementar la capacidad de producción de estas pruebas, para que estén más disponibles y para reducir el costo de las pruebas. Y ciertamente alentamos a los estadounidenses a vacunarse y a los que se tengan que hacer pruebas a hacerse las pruebas. Doctora Walensky. Gracias, Sabrina. En este momento, a excepción de un puñado de estudiantes en el país que están en la zona roja, en zonas de alto riesgo, estamos hablando de más de 100,000 casos. El título 42 se refiere a zonas de alta concurrencia de público y mayor riesgo de transmisión del COVID-19. Estamos reevaluando el título 42. Lo hacemos cada 60 días con todas las decisiones de salud pública, y los CDC están brindando asistencia técnica en todas estas áreas para asegurar que vamos a reducir las tasas de contagio en estas zonas. Gracias. Zeke Miller, AP. Thanks for doing this again. I was hoping you might explain a little bit why you think cases ¿Pueden explicarnos right now are coming down? por qué están bajando los casos de hospitalizaciones? What does that say about the rest of the fall? ¿Qué dice esto respecto a lo que podemos ver en el otoño y en el invierno? Y después, ¿qué pasa cuando tenemos las personas que vacunadas temen contagiarse, y personas plenamente vacunadas que siguen teniendo dudas sobre la eficacia de las vacunas? Deben continuar limitando los viajes, salir a restaurantes y cosas así. En cuanto a la primera pregunta, doctora Walensky, y luego si falta algo, doctor Fauci. Ciertamente estamos viendo estos resultados, los casos están bajando, estamos estudiando esto con sumo cuidado y entendemos que el impacto del Delta puede ser diferente, pero una cosa que es muy importante en este momento es que a medida que los casos van bajando,
lo más importante que podemos hacer es mantener las estrategias de mitigación que funcionan. Mascarillas, lavarse las manos, guardar distancia, ventilación. Lo más importante es la vacunación. Así que esto nos dice hacia dónde vamos con esta pandemia, con el Delta y otras variantes. La clave está en vacunar al país y en el entretanto duplicar las estrategias de prevención que dan resultado. Doctor Fauci, un punto que quiero destacar es que la gente que no está vacunada, cuando ven estos estudios y ven que las cifras bajan, eso no es razón para no vacunarse, porque si uno quiere asegurar que se llega a un nivel realmente bajo y no hay más brotes, tenemos que seguir teniendo un alto porcentaje de las personas elegibles vacunadas, especialmente los que no se han vacunado hasta el momento. A estos hay que vacunarlos. Es una buena noticia que estemos viendo una baja en la curva, pero esa no es una excusa para eludir la vacunación. En cuanto a la gente plenamente vacunada, Dr. Murphy. Gracias, Jeff, y gracias por la pregunta. Hay un par de puntos importantes aquí. Primero, si la gente está plenamente vacunada, es importante que sepan que tienen un alto grado de protección contra COVID, hospitalización, enfermedad grave y muerte. Las vacunas, en esencia, salvan vidas. Y esas está entre las razones por las que la gente vacunada puede sentir confianza de visitar a familiares y ir reanudando sus actividades normales pre-pandemia. Algunas personas frente a la variante Delta reconocen que aunque están bien, quieren seguir tomando precauciones para evitar el contagio a personas en casa que puede que no se hayan vacunado. Quizá tienen familias con inmunodeficiencia o niños no vacunados, y algunos están tomando precauciones adicionales, lo cual es razonable. Pero de ninguna manera esto quita mérito al hecho de que las vacunas son altamente efectivas y reducen considerablemente los riesgos. Otro punto a mencionar es el de los refuerzos. Considerando la efectividad de las vacunas, queremos extender esa protección que brindan las vacunas. Así que el programa de vacunas de refuerzo nos va a ayudar con eso, especialmente con las poblaciones de alto riesgo. La FDA y los CDC están haciendo estas recomendaciones. Tenemos las personas de alto riesgo al virus, pero entiendan que nuestras vidas están mejor gracias a la vacunación, y mientras más gente se vacune, más pronto volveremos a la normalidad. Go to Arlette at CNN. There. I wanted to see if you could react to this news from Merck about their. ¿Puede hablarnos de las noticias sobre esta vacuna antiviral para reducir los casos de COVID? Sabemos que esto tiene que pasar por este proceso. ¿Cuándo esperan que sea aprobada esta pastilla? Y sabemos que ya tienen un acuerdo para producir 1.700.000 dosis, pero esperan adquirir más. ¿Y cómo se distribuiría esto entre los estados? Doctor Fauci, en cuanto a la primera parte de la pregunta, la eficacia de este antiviral obviamente es una muy buena noticia. Anoche, cuando la compañía nos informó, dijeron que iban a presentar sus estadísticas a la FDA. Las estadísticas son impresionantes, una disminución de 50% en comparación con el grupo que usó placebos, y no hubo muertes en este grupo. También eso es muy importante. Siempre somos recelosos de hablar de plazos. La FDA va a analizar las estadísticas como de costumbre, de manera rápida y eficiente, y a partir de allí se tomarán las decisiones. Cuando se haga la recomendación, seguiremos por el mismo proceso de hacer la recomendación de uso a los CDC. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, si efectivamente se autoriza, el gobierno federal ya
to make this ha contratado la adquisición de 1.700.000 dosis y el gobierno tiene opciones de compra de dosis adicionales. I think the right way to think about Si this is esto se aprueba, potential additional tool. es una potencialmente otra herramienta a nuestra disposición para proteger a la gente de cuadros severos de COVID. Es importante recordar que la vacunación sigue siendo, por encima de todo, la mejor herramienta contra el COVID-19. Puede evitar que usted se contagie de COVID y queremos prevenir y evitar infecciones. Why don't we take one more question? ¿Una pregunta más? Last question, let's go to Sasha Peasnick at ABC News. Hey guys, thank you for taking my question. On Gracias. testing, the administration En cuanto a has pledged pruebas, billions towards- el billions gobierno towards shoring up our testing infrastructure. Ha hablado de incrementar considerablemente la infraestructura de pruebas, pero las farmacias, por ejemplo, no están racionando el número de pruebas que pueden comprar las personas. Se están agotando muy rápidamente. ¿Por qué algunos países como Alemania tienen abundancia de pruebas y Estados Unidos no? Overall testing capacity. Debemos enfatizar que la capacidad de pruebas en todo el país sigue siendo robusta. Tiene razón, la prueba rápida, la prueba casera, tiene una muy alta demanda y se está incrementando la producción y se va a aumentar más en los próximos 2 meses. Y queremos alentar a los fabricantes a incrementar la capacidad para reducir el costo de estas pruebas. Vamos a seguir incrementando la disponibilidad de pruebas caseras. Gracias a todos, espero que tengan un buen fin de semana y estamos ansiosos por nuestro encuentro la semana que viene.